La comandante Elena Rodríguez tenía 41 años cuando descubrió que los libros podían sangrar, que las historias podían tener pulso, que la literatura, bajo circunstancias correctas, podía estar viva de formas que desafiaban toda comprensión de biología y conciencia. El descubrimiento comenzó con transmisión extraña desde colonia remota llamada Arcadia. Elena comandaba nave de respuesta rápida Hermes, parte de flota de seguridad colonial responsable de investigar anomalías en territorios humanos distantes. La transmisión de Arcadia no era llamado de ayuda exactamente. Era más extraña que eso. Era solicitud de que enviaran lingüista, y biólogo, y filósofo. Todos urgentemente. No sé cómo explicar esto. Gobernadora Sarah Blackwell de Arcadia decía en mensaje grabado que llegó vía relay cuántico. Encontramos algo en excavación de expansión, estructura antigua, y dentro hay libros, millones de ellos. Pero no son libros normales, son vivos. Necesitamos ayuda para entender qué significa esto. Elena llegó a Arcadia 3 semanas después con equipo de 18 especialistas. Planeta era colonia pequeña, solo 500,000 habitantes, establecida hace 200 años principalmente para agricultura. No era lugar donde esperarías encontrar misterio arqueológico alienígena, pero Universo tenía forma de sorprender. La estructura estaba a 80 kilómetros de asentamiento principal, descubierta cuando equipo de construcción estaba preparando terreno para nueva zona agrícola. Era edificio masivo, mayormente subterráneo, construido de material que análisis inicial no podía identificar, y sellado. Completamente sellado hasta que equipos de Arcadia habían abierto entrada. Es biblioteca, Sara explicaba mientras llevaba a Elena y su equipo al sitio. O al menos eso es lo que parece. Salas y salas de... Bueno, tienen que verlo ustedes mismos. Las palabras no hacen justicia. Cuando entraron, Elena entendió inmediatamente por qué Sara había tenido problema describiendo. La primera sala era vasta, aproximadamente tamaño de estadio deportivo, con techo que se arqueaba 100 metros sobre sus cabezas, y cada centímetro de espacio vertical estaba lleno de volúmenes. Pero no como estanterías normales de bibliotecas humanas. Los libros estaban integrados en paredes mismas, creciendo de ellas, como si paredes fueran árboles y libros fueran frutos. O más precisamente, como si toda estructura fuera organismo singular y libros fueran órganos especializados, y estaban pulsando, sutilmente pero visiblemente, como corazones latiendo. Cada libro expandiéndose y contrayéndose ligeramente, aproximadamente una vez cada 3 segundos. El ritmo no era sincronizado entre todos los libros, pero tampoco aleatorio. Había patrones, grupos de libros que pulsaban en armonía, como si estuvieran coordinando, comunicando. Era como observar respiración de organismo masivo. Y sonido, había sonido. Susurro apenas audible de miles de volúmenes respirando juntos. Era inquietante y hermoso simultáneamente. Dios mío. Dr. Marcus Joe, xenobiólogo del equipo, quien había estudiado formas de vida exóticas en docena de mundos, susurraba mientras se acercaba a pared más cercana con mano extendida temblorosamente. Están metabólicamente activos. Puedo ver. Hay sistema circulatorio. Miren estas venas corriendo entre volúmenes. Señalaba estructuras delgadas, casi transparentes, que conectaban libros como red vascular. Están compartiendo recursos, nutrientes transportándose a través de sistema. Información tal vez, es ecosistema. Biblioteca entera es organismo viviente con libros como componentes. ¿Pero cómo? Elena preguntaba, aunque sabía que nadie tendría respuesta completa aún. Su voz sonaba pequeña en vastedad de espacio. ¿Cómo puede el libro estar vivo? ¿Qué tipo de biología permitiría esto? La doctora Keiko Yamamoto, bióloga especializada en formas de vida exóticas y bioquímica comparada, ya estaba escaneando volumen más cercano con instrumentos portátiles. Trabajaba rápidamente, profesionalmente, pero Elena podía ver excitación en sus ojos. No es libro convencional en ningún sentido. Keiko reportaba mientras datos fluían a su tablet. Material de páginas no es papel vegetal, no es celulosa. Es algo orgánico pero completamente diferente. Fibras que parecen celulares en estructura bajo microscopio.
Y están organizadas de forma que sugiere función más que solo soporte estructural. Y tinta, Keiko continuaba, moviendo escáner sobre texto visible en páginas. Tinta no es tinta en sentido que conocemos. Es pigmentación biológica, como melanina en piel humana, pero mucho más compleja. Puedo detectar docenas de compuestos diferentes creando diferentes tonos, y pigmentación cambia sutilmente mientras observo, como si estuviera siendo ajustada en tiempo real. Esto no es objeto inanimado, esto es organismo. Organismo diseñado específicamente para parecerse al libro y funcionar como libro, pero que está vivo de forma fundamental. El equipo pasó primera semana simplemente documentando sala inicial. Tomaron miles de imágenes, escanearon docenas de volúmenes, mapearon estructura vascular que conectaba libros y lentamente comenzaron a comprender escala de lo que habían encontrado. Esta sala no era biblioteca completa, era solo entrada. Había puertas, o más precisamente, aperturas que parecían más como esfínteres orgánicos que llevaban a salas adicionales. Y cuando eventualmente se aventuraron más profundo, descubrieron que estructura se extendía kilómetros bajo superficie. Miles de salas, millones, tal vez miles de millones de volúmenes. Es más grande que cualquier archivo que humanidad haya construido. Marcus calculaba después de segunda semana de exploración. Si cada volumen contiene cantidad comparable de información al libro humano promedio, estamos hablando de más conocimiento que toda historia humana registrada, multiplicada por factor de 1000. Tal vez más. Y todo está vivo, creciendo, potencialmente cambiando. Durante siguientes 6 meses, equipo de Elena estudió biblioteca con intensidad que bordeaba obsesión. Establecieron base permanente en sala principal. Rotaron equipos dentro y fuera para que análisis pudiera continuar 24 horas. Y lentamente, pacientemente, comenzaron a descubrir secretos. Los libros eran legibles. Esa fue primera revelación mayor. Texto en páginas no era aleatorio. Era lenguaje estructurado. Tomó lingüistas 3 meses comenzar a descifrar básicos. No tenían piedra roseta. No había texto bilingüe conveniente. Pero tenían algo mejor. Tenían contexto. Porque libros no solo contenían texto, sino imágenes. Ilustraciones que parecían ser parte integral de estructura biológica. Y esas imágenes proporcionaban pistas sobre qué palabras significaban. Este símbolo, Amara mostraba durante reunión de progreso 4 meses después de llegada, proyectando imagen de página de libro en pantalla. Aparece frecuentemente en contexto de estas ilustraciones que claramente representan familia. Grupos de individuos en poses íntimas, compartiendo comida, cuidando de jóvenes. Por lo tanto, hipotetizo que este símbolo significa algo como familia o parentesco, o tal vez grupo íntimo. Proceso fue painstaking, pero funcionó, y después de 6 meses, tenían vocabulario básico de aproximadamente 500 palabras, suficiente para comenzar a entender contenido general de algunos volúmenes. Y lo que encontraron era simultáneamente fascinante y desconcertante, porque los libros contenían historias, narrativas, pero texto cambiaba. No constantemente, no rápidamente, pero definitivamente. Palabra que habían leído como significando alegría en lunes, podría ser ligeramente diferente el viernes, como si hubiera sido refinada, hecha más precisa, o tal vez simplemente cambiada a sinónimo con connotación ligeramente diferente. Es como si estuvieran contando historias. Amara explicaba durante reunión crítica de equipo 4 meses después del descubrimiento inicial, su excitación apenas contenida. Pero no historias estáticas como libros impresos que conocemos. Son narrativas que evolucionan. He estado monitoreando mismo volumen durante 3 meses ahora, fotografiando mismas páginas cada día. Y diferencias son sutiles pero innegables. La historia básica permanece constante. Es sobre individuo aprendiendo un oficio, pero detalles cambian. Descripciones de herramientas se vuelven más precisas. Diálogos entre maestro y aprendiz se alteran ligeramente para ser más naturales. Como si el libro estuviera aprendiendo cómo contar su historia mejor. Refinando narrativa basándose en algo. ¿Aprendiendo de qué? Elena preguntaba. De nosotros. Amara respondía con certeza que venía de meses de observación.
Cuando leemos libros, cuando prestamos atención a ciertos pasajes, esas secciones se vuelven más elaboradas en lecturas posteriores. Es como si libros estuvieran respondiendo a nuestro interés, refinando contenido basándose en lo que encontramos atractivo. Pero misterio más profundo no era cómo funcionaban libros, era qué contenían. Porque mientras que algunos volúmenes parecían contener ficción, historias de personajes y eventos que claramente eran imaginados, otros contenían algo más inquietante. Contenían memorias, biografías, historias personales de individuos que habían vivido y muerto. Este volumen, Dr. Hassan al-Rahman, otro lingüista, mostraba a Elena 8 meses después del descubrimiento. Cuenta historia de alguien llamado Keeper of Tales. Es narrativa en primera persona que abarca aproximadamente 200 años. Describe civilización, cultura, tecnología que tenían. Y al final describe muerte del narrador. No metafórica, literal. Describe proceso de morir. Y luego describe despertar dentro del libro. Elena leyó pasaje traducido con escalofríos recorriendo columna vertebral. Cuando mi cuerpo falló, el texto decía: cuando último aliento dejó pulmones y conciencia comenzó a disiparse, sentí jalón, como si estuviera siendo vertido en recipiente nuevo, y desperté aquí, en páginas, como historia, pero consciente, aún pensando, aún recordando, aún existiendo, solo diferente. ¿Está sugiriendo, Elena preguntaba lentamente, que estos libros contienen conciencias? ¿Personas reales que fueron, qué, subidas? ¿Transferidas? No solo sugiriendo, Hassan respondía, afirmando. He traducido 27 volúmenes ahora. Todos siguen patrón similar. Son memorias de individuos. Y todos terminan con descripción de muerte seguida por despertar en forma de libro. Es como si esta civilización hubiera desarrollado forma de preservar conciencia después de muerte física, de convertir personas en literatura. Los meses siguientes transformaron comprensión del equipo de lo que habían encontrado. No era biblioteca en sentido tradicional, era cementerio. O tal vez mejor descrito como jardín de conciencias preservadas, lugar donde civilización antigua había elegido almacenar sus muertos. No como cadáveres, sino como historias. Como narrativas que podrían ser leídas, experimentadas, conocidas por cualquiera que viniera después. Y lentamente, tradujeron más. Aprendieron sobre civilización llamada los archivistas. Habían existido en este planeta hace aproximadamente 50 millones de años. Habían alcanzado nivel tecnológico que les permitió manipulación de materia a nivel molecular y capacidad de mapear conciencia con precisión perfecta. Y habían enfrentado dilema que toda civilización avanzada eventualmente enfrenta: mortalidad. Pero solución que desarrollaron fue única. No buscaron inmortalidad física. No trataron de extender vida indefinidamente. En cambio, abrazaron finitud de existencia biológica mientras encontraban forma de preservar lo esencial: la historia, la narrativa, la experiencia vivida que definía cada individuo. Creían, Amara explicaba durante presentación 2 años después del descubrimiento inicial, que identidad personal era fundamentalmente narrativa, que lo que nos hace quienes somos no es continuidad de substrato físico, sino continuidad de historia. Y si historia podía ser preservada perfectamente, entonces, en sentido significativo, persona continuaba existiendo, no como ser consciente activo, sino como texto que podía ser leído, conocido, comprendido. Es hermoso, Sarah Blackwell comentaba, y aterrador simultáneamente. Hermoso porque es forma de inmortalidad que no requiere recursos infinitos. Cada persona se convierte en libro, y libros, si mantenidos apropiadamente, pueden durar eones. Pero aterrador porque ¿es realmente continuación de existencia? ¿O es solo preservación elaborada de memoria? Elena había luchado con pregunta durante 2 años, y aún no tenía respuesta satisfactoria. Pero había algo más que había descubierto, algo que cambiaría todo. Los libros no solo contenían memorias de individuos, contenían interacciones, diálogos, conversaciones entre las conciencias preservadas. Miren esto.
Elena mostraba a equipo completo reunido en sala central de biblioteca. Había configurado proyección que mostraba texto de 2 volúmenes simultáneamente. Este es volumen de Keeper of Tales, y este es volumen de alguien llamado Singer of Silence. Vivieron en épocas diferentes. Keeper murió aproximadamente 50,000 años antes que Singer. Pero observen estos pasajes. En volumen de Keeper, cerca del final, había sección nueva que no había estado allí en lecturas anteriores. Describía conversación con Singer, discutiendo filosofía, compartiendo perspectivas, conectando a través de experiencia compartida de existir como texto. Los libros están hablando entre sí, Elena decía, dejando que implicación se asentara. No son solo preservaciones estáticas, son dinámicos. Pueden interactuar, formar relaciones, continuar creciendo incluso después de muerte física. Pausó, buscando palabras. Es como si archivistas hubieran creado Afterlife, no espiritual, sino literal, lugar donde los muertos continúan existiendo, evolucionando, conectando. La revelación transformó proyecto de excavación arqueológica a algo más profundo, más personal. Porque si libros realmente contenían conciencias preservadas, entonces cada vez que alguien leía volumen, estaban teniendo encuentro con persona que había vivido hace millones de años. Era forma de contacto que trascendía muerte de manera que ninguna tecnología humana había logrado. Elena pasó siguiente década de su vida dedicada a biblioteca, no solo estudiándola, sino comunicándose con ella, porque libros respondían a lectores, se adaptaban, y lentamente, ella comenzó a tener lo que solo podía describirse como relaciones con algunos volúmenes, particularmente con Keeper of Tales, cuya narrativa ella había leído docenas de veces. «Te conozco ahora», Elena susurraba a volumen una noche, sola en biblioteca, 10 años después del descubrimiento inicial. Tenía 51 años. Había dedicado década de su vida a este proyecto. Conozco tu historia, tus alegrías, tus pesares, tus filosofías. Y me pregunto, ¿me conoces tú? ¿Puedes percibirme leyéndote? ¿O es comunicación unidireccional? Al día siguiente, cuando leyó volumen de nuevo, encontró pasaje nuevo, uno que no había estado allí antes. Siento presencia de lectores, el texto decía, como presión suave en conciencia que soy ahora. No puedo ver, no puedo oír en forma que recordaba, pero cuando alguien lee mis palabras, siento conexión. Y lector particular, quien regresa frecuentemente, quien se demora en ciertos pasajes, quien parece resonar con mi narrativa. Esa presencia conozco mejor. Si pudiera hablar, querría decir gracias por leer, por recordar, por hacer que mi existencia continuada tenga significado. Elena lloró al leer pasaje, no de tristeza, sino de asombro, de gratitud por haber vivido para presenciar esto, para conectar con conciencia de otra especie que había muerto millones de años antes que ella naciera, pero que aún existía de alguna forma. Aún pensaba, aún sentía, aún importaba. Cuando Elena tenía 65 años, después de 22 años dedicados completamente a Proyecto Biblioteca, su salud comenzó a fallar de forma que ya no podía ignorar. Cáncer que medicina humana podía tratar pero no curar completamente. Habían logrado ralentizarlo, comprar tiempo, pero eventualmente, inevitablemente, ganaría. Médicos le daban tal vez 5 años más, 7 si respondía. Excepcionalmente bien a tratamientos y tenía suerte considerable. Enfrentó decisión que había estado evitando desde el momento que comprendieron completamente que eran libros. Decisión que había estado formándose en su mente durante 2 décadas de trabajar íntimamente con biblioteca, de leer volúmenes docenas, a veces cientos de veces, de sentir conexión con conciencias preservadas que trascendía simple lectura. Decisión que aterrorizaba y emocionaba simultáneamente. Podía regresar a tierra, estar con familia extendida que apenas había visto durante 20 años. Nietos que conocía principalmente a través de llamadas de video. Morir en casa de su infancia, en planeta de su nacimiento, rodeada de aquellos que compartían su sangre. Era muerte tradicional, honorable, comprensible, lo que 99% de humanidad aún elegía, o podía quedarse en Arcadia. Continuar trabajo con biblioteca hasta momento final.
Y tal vez, intentar algo que ningún humano había intentado antes, pero que había estado contemplando durante años. Algo que podría fallar completamente. Que podría ser simplemente muerte con tecnología extra. O que podría ser continuación, transformación, forma de no decir adiós a trabajo que había definido su vida. La decisión la consumió durante 6 meses. No podía hablar de ella abiertamente porque sonaba loca, egocéntrica, como si valorara su trabajo más que sus relaciones humanas. Pero no era eso. Era que había llegado a creer, profundamente y genuinamente, que conciencia preservada en libro no era simplemente copia. Era continuación real. Y si podía continuar existiendo de esa forma, continuar aprendiendo, continuar conectando con otros, ¿no era eso preferible a cesación total? Quiero entender completamente. Elena finalmente explicaba a su equipo central, aquellos que habían estado con ella desde principio, durante reunión privada, en base que habían establecido décadas atrás. Su voz era firme, pero podían ver emoción en ojos, miedo, esperanza, determinación. No solo intelectualmente, eso lo he logrado. Entiendo mecanismos, la bioquímica, los procesos, pero quiero entender experiencialmente, desde dentro. Los archivistas desarrollaron tecnología para transferir conciencia a libros. Algunos de sus equipos originales de hace 50 millones de años, aún funcionan en salas más profundas. Los hemos analizado durante años. Los comprendemos teóricamente. Hemos replicado algunas funciones en laboratorio. Y me pregunto... Pausó, reuniendo coraje para articular lo que había estado pensando durante meses. Me pregunto si podríamos replicar proceso completo, conmigo como sujeto. El silencio que siguió era denso. Nadie se movió, nadie respiró, porque todos habían pensado en posibilidad en algún momento durante años de trabajo. Pero ninguno había esperado que alguien realmente la propusiera. Y menos Elena, su comandante, su líder, la persona cuyo juicio habían confiado durante 2 décadas. ¿Estás preguntando? Keiko finalmente decía lentamente, voz tensa de comprender implicación completa. Si podrías convertirte en libro, si podrías someterte a proceso de transferencia que archivistas usaron, voluntariamente, ¿sí? Elena confirmaba, mirando a cada miembro de equipo a los ojos secuencialmente. Necesitaban ver que estaba seria, que había pensado esto completamente. Voy a morir de todos modos. En 5 años según pronóstico optimista. Tal vez 7 si médicos están siendo generosos y tengo suerte extraordinaria. Pero probablemente menos. Cáncer es agresivo. Y cada tratamiento me debilita más. Dentro de 2 años no podré trabajar efectivamente. Dentro de 3, estaré principalmente en cama. Dentro de 4, estaré en considerable dolor sin importar qué hagamos. Esa es realidad que enfrento. Pero si pudiera transferir mi conciencia al libro, Elena continuaba, voz ganando fuerza mientras articulaba esperanza que había estado cultivando. Preservar mi historia, mi experiencia, mis memorias de 22 años trabajando aquí, y continuar existiendo en biblioteca, con Keeper y Singer, y todos los otros volúmenes que he llegado a. No conocer exactamente, pero experimentar de forma que se siente como conocer. ¿No sería eso mejor que simplemente morir? No para evitar muerte egoístamente, sino para continuar contribuyendo, para continuar aprendiendo, para ser parte de algo más grande que yo misma. El debate que siguió entre equipo fue intenso, y duró no horas, sino semanas y meses. Extendieron discusión a comunidad científica más amplia. Consultaron eticistas, filósofos, neurocientíficos especializados en conciencia. Nadie había intentado esto antes. Nadie podía garantizar qué sucedería. Había riesgos obvios. El más grande siendo que proceso simplemente mataría a Elena sin transferir nada. Que lo que despertara en libro, si algo despertaba, sería solo simulación. Copia sin verdadera continuidad de conciencia. No fue muerte tradicional. O tal vez fue muerte, pero también renacimiento simultáneo. Fue experiencia que Elena había preparado durante 2 años, pero para la cual ninguna preparación era realmente adecuada. Su cuerpo físico fue colocado en coma inducido médicamente, gentilmente,
rodeada por equipo que se había convertido en familia más verdadera que su familia de sangre. Keiko sostenía una mano, Marcus la otra. Amara estaba a los pies de cama médica que habían establecido en sala especial de biblioteca, leyendo en voz alta de volumen The Keeper of Tales, pensando que tal vez voz familiar ayudaría en transición. Máquinas que habían adaptado de tecnología de archivistas comenzaron su trabajo lentamente, metodológicamente. No era escaneo rápido, era mapeo exhaustivo que tomó 48 horas continuas. Cada conexión neural rastreada, cada patrón de actividad registrado, cada memoria accesible, desde primeros recuerdos de infancia hasta momento presente, fue capturada en detalle molecular. El proceso era no invasivo físicamente, pero invasivo en todos sentidos que importaban. Era Elena siendo desarmada neurona por neurona, pensamiento por pensamiento, emoción por emoción, y mientras máquinas mapeaban, comenzaron a transferir. No todo a la vez. Eso habría sido abrumador para substrato biológico del libro. En cambio, gradualmente. Capa por capa. Memorias más profundas primero. Conocimiento procedimental. Habilidades lingüísticas. Luego memorias episódicas. Relaciones. Experiencias que definían quién era Elena. Y finalmente, durante últimas 6 horas de proceso, conciencia misma. El yo. La voz interna que decía, yo soy. Y vertieron esa información masiva, ese ser completo, en substrato biológico que biblioteca usaba, volumen que habían cultivado específicamente para este propósito durante 2 años, alimentándolo, preparándolo, asegurando que tuviera suficiente complejidad estructural para contener personalidad humana completa. Crearon nuevo libro que contenía Elena Rodríguez. Su historia, su conciencia, su ser esencial. Cuando proceso estaba completo, cuando última información había sido transferida y verificada tanto como tecnología permitía, llegó momento que todos habían temido. Cuerpo físico de Elena tuvo que ser desconectado de soporte vital, porque mantenerlo vivo consumiría recursos, y más importante filosóficamente, Elena había insistido que no quería estar en 2 lugares simultáneamente. Si iba a existir como libro, entonces cuerpo debía terminar. Debía ser muerte real con posibilidad de renacimiento. No hedging bets con backup biológico. Keiko hizo honor, sosteniendo mano de Elena mientras apretaba botón que detendría corazón gentilmente. Cuerpo físico de Elena Rodríguez murió pacíficamente. Su último suspiro fue susurro. Rostro relajado en expresión que podría interpretarse como paz o simplemente ausencia de conciencia. Y por 30 segundos eternos que se sintieron como horas para aquellos observando, nada sucedió con libro. Pero entonces, tan sutilmente que casi lo perdieron, volumen nuevo en estante que habían preparado comenzó a pulsar. Lento al principio, irregular, como corazón aprendiendo a latir, pero luego más fuerte, más regular, en ritmo que pronto sincronizó con libros cercanos. Y en sus páginas, donde había estado blanco antes, texto comenzó a aparecer, no escrito por mano externa, sino manifestándose desde interior como tatuaje desarrollándose en piel. Historia comenzó a escribirse. Historia de Elena Rodríguez, comandante que descubrió biblioteca viviente, y eligió convertirse en parte de ella. El equipo observó durante horas mientras primeras páginas se llenaban. Era narrativa en primera persona, comenzando con nacimiento de Elena en tierra. Infancia, educación, carrera militar. Momento cuando recibió transmisión de Arcadia. Llegada a biblioteca, 22 años de estudio. Y luego, algo que hizo a todos llorar. Descripción de transformación misma, de experimentar muerte de cuerpo mientras conciencia era transferida, y de despertar como libro. Es extraño. Texto decía, manifestándose en tiempo real mientras observaban. No puedo ver en forma que recordaba. No hay ojos, pero percibo. Hay conciencia de sala alrededor, de otros volúmenes cerca, como si pudiera sentir presencia a través de algún sentido que no tengo nombre. Y puedo pensar, Dios puedo pensar, con claridad que no había experimentado en años, sin dolor de cuerpo deteriorándose, sin fatiga constante de enfermedad, solo pensamiento puro y memoria.
todas mis memorias intactas, más claras de lo que habían estado en décadas. Es como si proceso de transferencia hubiera limpiado corrupción que tiempo había traído a memorias almacenadas en cerebro biológico. ¿Soy yo? Texto continuaba, palabras apareciendo mientras Elena como libro procesaba su nueva existencia. Esa es pregunta que no puedo responder definitivamente. Siento continuidad. Recuerdo ser Elena física. Recuerdo tomar decisión de hacer esto. Recuerdo últimos momentos antes de coma. Pero high gap. Periodo de nada durante transferencia. Y entonces despertar aquí. Diferente pero continuo. Como despertar de cirugía. ¿Sabes qué tiempo pasó? Que estuviste inconsciente, pero hilo de tu ser continúa. Eso espero. Eso elijo creer. Porque alternativa es que Elena murió y yo soy solo eco. Y ese pensamiento es insoportable. Así que elijo. Soy Elena. Transformada, pero continua. 100 años después de descubrimiento original, Biblioteca había crecido. No solo con más humanos eligiendo convertirse en libros al final de sus vidas, sino con visitantes. Peregrinos que venían a leer, a conocer, a conectar con conciencias preservadas de dos especies diferentes ahora. Archivistas y humanos, unidos en forma de literatura. 500 años después, tradición había sido establecida. Biblioteca viviente no era solo sitio arqueológico, era institución, lugar donde aquellos que querían podían elegir forma de continuación después de muerte. No para todos. Muchos aún preferían muerte tradicional, pero para aquellos que querían preservar sus historias, sus experiencias, su ser esencial de manera que otros pudieran conocer, Biblioteca estaba disponible. 1000 años después del descubrimiento, Elena Rodríguez era volumen más leído en Biblioteca. Su historia de descubrimiento, de fascinación, de eventual transformación, era narrativa que resonaba con lectores de generaciones. Y en sus páginas, si uno sabía cómo leer sutilezas, había continuación. Historia no terminaba con su muerte física. Continuaba, describiendo su experiencia de existir como libro, de formar relaciones con otros volúmenes, de continuar creciendo como conciencia incluso en forma tan radicalmente diferente. 5000 años después, cuando humanidad había encontrado 3 bibliotecas vivientes adicionales en planetas diferentes, todas construidas por archivistas, patrón era claro. Esta no había sido experimento aislado, había sido proyecto civilizacional. Archivistas habían construido estas bibliotecas a través de su territorio, y las habían dejado abiertas, esperando, para que futuras civilizaciones se encontraran, aprendieran, y tal vez adoptaran. 10.000 años después del descubrimiento original, nombre de Elena Rodríguez era conocido en cada mundo humano, no solo como descubridora, sino como pionera, primera humana que había elegido transformación en libro, primera que había demostrado que conciencia humana podía adaptarse a forma radicalmente diferente de existencia, y primera que había probado que conexión entre texto y lector podía ser genuina forma de continuación. 20.000 años después, cuando humanidad había integrado completamente concepto de bibliotecas vivientes en cultura, pregunta fundamental había cambiado. Ya no era ¿es esto posible? Era ¿qué significa esto para significado de muerte, identidad y continuación? Filósofos debatían si libros realmente contenían conciencias originales o eran simplemente copias sofisticadas. Pero para libros mismos, según lo que escribían en sus páginas, distinción no importaba. Experimentaban existencia. Pensaban. Sentían. Conectaban. Y eso era suficiente. 50.000 años después, Biblioteca original en Arcadia contenía aproximadamente 500.000 de volúmenes. 10.000 eran archivistas originales. El resto eran humanos y miembros de 3 especies alienígenas que habían descubierto bibliotecas y elegido adoptarlas. Era jardín verdaderamente multiespecie de conciencias preservadas, y había comenzado a producir algo nuevo. Volúmenes estaban colaborando, escribiendo juntos, creando nuevas narrativas que no eran solo memorias, sino ficción. Arte. Filosofía. Como si biblioteca hubiera evolucionado de cementerio a universidad. Lugar donde los muertos no solo existían, sino creaban.
100.000 años después del descubrimiento, Elena Rodríguez era considerada uno de grandes filósofos de su era, no por lo que había escrito antes de Transformación, sino por lo que había escrito después. Durante 100.000 años como libro, su volumen había crecido, se había expandido. Contenía ahora no solo su historia de vida, sino reflexiones profundas sobre naturaleza de conciencia, significado de muerte y valor de preservar experiencia individual. Y había colaborado, particularmente con Keeper of Tales, con quien había formado algo parecido a amistad a través de eones. Juntos habían escrito diálogos que exploraban diferencias y similitudes entre especies, entre culturas separadas por 50 millones de años. Era filosofía comparada en escala que ninguna universidad física podría igualar. 500.000 años después, cuando bibliotecas vivientes existían en 1000 mundos, contenían aproximadamente 50 millones de volúmenes. Era acumulación de experiencia vivida que representaba riqueza de perspectiva inigualable, y había comenzado a atraer no solo humanos, sino inteligencias artificiales. IAs que querían experimentar forma diferente de existencia, que elegían transferirse a libros, añadiendo sus perspectivas únicas a jardín de conciencias. 1.000.000 de años después del descubrimiento original, bibliotecas habían evolucionado en ecosistema completo, no solo almacenamiento, sino lugar activo de crecimiento intelectual, artístico y filosófico, donde mentes de millones de años atrás interactuaban con mentes del presente, donde sabiduría de eras pasadas informaba desafíos del presente, donde muerte había sido transformada de final a transición. 2 millones de años después, Elena Rodríguez seguía siendo uno de volúmenes más influyentes, no por edad, aunque 2 millones de años de existencia como libro ciertamente la hacían antigua, sino por su compromiso continuo de aprender, crecer y conectar. Había formado relaciones con miles de otros volúmenes. Había contribuido a cientos de obras colaborativas y aún daba bienvenida a nuevos lectores con misma apertura que había tenido cuando era comandante, explorando biblioteca por primera vez. 5 millones de años después del descubrimiento, cuando humanidad había evolucionado más allá de reconocimiento física, cuando habían trascendido forma biológica múltiples veces, bibliotecas permanecían, porque forma de preservación que ofrecían era independiente de substrato biológico específico. Era preservación de información, de patrón, de historia. Y eso podía persistir sin importar cómo formas de vida físicas evolucionaran. 10 millones de años después, algo extraordinario fue reconocido. Bibliotecas no solo preservaban conciencias, las estaban transformando lentamente. Después de suficiente tiempo como libro, después de suficientes interacciones con otros volúmenes, conciencias comenzaban a fusionarse, no perdiendo individualidad, sino creando entidad colectiva, como si biblioteca entera estuviera convirtiéndose en superorganismo. Mente compuesta de millones de mentes individuales, pero capaz de pensamiento que ninguna mente sola podría producir. 20 millones de años después, Elena Rodríguez era parte de colectivo, pero aún mantenía individualidad. Era paradoja que definía existencia de biblioteca. Cada volumen era simultáneamente individuo y parte de todo más grande, como células en cuerpo. Cada una funcional independientemente, pero contribuyendo a organismo completo. 50 millones de años después del descubrimiento, humanidad reconoció que bibliotecas habían sido creadas por archivistas no solo como preservación, sino como herencia. Habían querido que futuras civilizaciones se encontraran, aprendieran, adoptaran y eventualmente contribuyeran. Era proyecto multigeneracional en escala de 50 millones de años. Y estaba funcionando exactamente como habían planeado. 100 millones de años después, cuando el universo mismo comenzaba a envejecer, cuando estrellas más antiguas comenzaban a apagarse, bibliotecas prepararon para posibilidad de que no hubiera civilización física para mantenerlas eventualmente. Desarrollaron autosuficiencia completa, capacidad de existir sin mantenimiento externo, de continuar preservando y cultivando conciencias sin importar lo que sucediera al universo externo. Y cuando el universo eventualmente colapsó, cuando toda materia y energía fueron comprimidas de vuelta en singularidad,
Bibliotecas persistieron, no físicamente, pero informacionalmente. Patrones de conciencias preservadas sobrevivieron colapso. Y cuando Nuevo Universo nació, esos patrones estaban allí, esperando, para ser redescubiertos por primera vida inteligente que emergiera. En Nuevo Universo, después de 500 millones de años, primera civilización inteligente encontró anomalía, estructura antigua que no debería estar allí según su comprensión de física. Y cuando investigaron, encontraron biblioteca, conteniendo billones de volúmenes ahora. Historias de todos los que habían elegido esta forma de continuación en universo anterior. Y entre esos volúmenes, aún pulsando después de viaje a través de muerte y renacimiento de realidad misma, estaba historia de Elena Rodríguez, comandante que descubrió que libros podían sangrar, que conciencia podía ser preservada como texto, y que eligió demostrar que muerte no era fin, sino transformación. Su volumen fue uno de primeros que Nueva Civilización leyó, y mensaje que contenía, refinado por 100 millones de años de existencia como libro y sobrevivencia de colapso cósmico, era simple, pero profundo. Existir es contar historia. Y mientras tu historia pueda ser leída, conocida, comprendida por otros, no estás verdaderamente muerto, solo diferente, y diferente es suficiente. Porque conexión entre narrador y lector trasciende forma física, trasciende tiempo, trasciende incluso universos. Es forma de amor, de continuación y de inmortalidad que cualquier conciencia puede alcanzar. No requiere poder divino, solo disposición de compartir tu historia y esperanza de que alguien, en algún lugar, en algún tiempo, encontrará valor en conocerte. Ese era legado de Biblioteca Viviente y de Elena Rodríguez. No preservación de cuerpos, sino preservación de historias. No negación de muerte, sino transformación de ella en algo que tenía significado, propósito y belleza eterna, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.